en la nube. Bien, tenemos un componente que le llamamos mi componente, que ese componente lo que llegaba a hacer es mostrar este mensaje que estaba puesto como una constante. Como bien vieron ustedes, yo puedo pasarle el mensaje que quiero transmitir a través de una propiedad. Eso, ¿cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan? Acá definíamos las propiedades y aquí podemos utilizar la propiedad. Bien. Y ¿estoy modificando este o estoy en el otro? No, estoy en este, bien. Después en el app, en el componente, yo puedo darle el mensaje. Esto puedo sacarlo para no estropear. Y lo que voy a hacer es cd 2021-06-18. Ah, no está el... Bueno, no va a ser otro proyecto, así que lo dejo con esa fecha. Como hice una copia y no copié el node modules, tengo que ejecutar el npmi. ¿Sí? Siempre hago eso cuando me viene el proyecto vacío. Vacío en el sentido de que no tengo los paquetes. Tengo que hacer un npmi para que me traiga los componentes. Los paquetes, digo, de Node. Dev. No. Start. Y aquí me abre una ventana que voy a ponerlo aquí. Esto aquí. Ahí está. De mi componente, yo pasando esta propiedad, yo puedo mostrarlo aquí y luego en el app le paso esa propiedad de esta manera, como una propiedad del elemento HTML. ¿Sí? Todos los elementos HTML tienen la posibilidad de agregar propiedades y acá class name es una propiedad de header. Entonces, si yo defino una propiedad que va a tener este texto, que se lo voy a enviar a este componente, a este elemento HTML, que va a ser un componente que voy a crear, dentro de ese componente yo lo que tenía que hacer era colocar aquí en la función propiedades, la función como parámetro props, para que React sepa de que son propiedades los que le estoy enviando, y luego dentro de ese componente utilizar props punto y el nombre de la propiedad, que en este caso es mensaje. Si yo cambio esta variable por otra, yo también tengo que cambiar esta aquí adentro. ¿Sí? Eso creo que lo entendieron, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver lo siguiente. Supongamos que vamos a dejar esto aquí. Lo voy a utilizar para mostrar un mensaje, pero por ahora va a ser un mensaje fijo, que va a ser hola componente, nada más. Pero supongamos que agregamos una variable, let contador, ¿sí? Igual a 0. Un ejemplo sencillo. Yo lo que voy a hacer es, a esta variable contador, la idea es agregar un par de componentes en la interfaz visual para incrementar y decrementar ese valor. Y cuando, para eso, para subir y bajar ese número, ¿sí? El contador. Yo lo que voy a hacer es mostrar acá la cuenta. En el mensaje de ese componente que yo acabo de crear, voy a cambiar esto y voy a colocar el valor de contador. ¿Sí? Cuando lo guardamos, acá vemos el 0, que es el 0 que tenemos aquí. ¿Sí? Y si tenemos 1,
acá me va a modificar por 1, una vez que lo guarde, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero enviarle a una propiedad un mensaje, perdón, una cadena física, una cadena de caracteres estática, física, sí, una cadena de caracteres fija, no física, fija, que no es dinámica, no va a cambiar, puedo enviarle directamente, entre comillas, esa cadena de caracteres. Pero si yo quiero pasarle algún valor, un objeto, un número, una cadena de caracteres que no está, ya entre comillas, algo que no es estático, sino que va a cambiar una variable en sí, yo tengo que pasarle esa variable con esta llave, ¿sí? Acá lo que va a hacer es, acuérdense que dentro de este código, que es como un HTML, cuando yo tengo estas llaves, lo que va a hacer es ejecutarme lo que hay ahí adentro. Entonces, cuando yo pongo una variable sola, lo que va a hacer es tomar el número que tiene y enviárselo como propiedad a mi componente, ¿sí? No envía la variable, ¿sí? Envía el valor de esa variable. ¿Se entiende? Acuérdense que lo que tenemos en JavaScript, entre llaves, es código JavaScript que se va a ejecutar. Y en este caso solamente pongo la variable, entonces el contenido de la variable va a formar parte del mensaje y lo va a recibir este componente en el objeto props, ¿sí? Entonces en props mensaje yo tengo ese valor. Bien. Vamos a agregar dos botones, ¿sí? Abajo del componente. Botón, uno que diga incrementar y el otro que sea decrementar. ¿Sí? Entonces tengo aquí incrementar y otro decrementar. Es medio chiquito, pero bueno. Creo que lo alcanzan a ver. Incrementar, decrementar, ¿sí? Obviamente si yo hago clic en incrementar, que me incrementa el número, y si hago decrementar, que me disminuye el valor del número. Vuelvo a ponerlo en 0. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué eventos respondían a cuando uno hacía clic en un botón? ¿Se acuerdan? El long click. Bien, el onClick. La idea es ejecutar una función, que esa función la voy a tener disponible aquí, por ejemplo, const incrementar, puede ser una función flecha o puede ser una función común. ¿Sí? Puede ser cualquiera de las dos. ¿Sí? Obviamente vamos a optar por las funciones flechas porque son más livianas. ¿Sí? Pero para que sepan eso, puede ser cualquiera de las dos. Yo voy a usar una función flecha que le tengo que dar un nombre porque la tengo que usar luego. Entonces le voy a llamar incrementar. Función flecha, abrir y cerrar paréntesis. Y aquí lo que vamos a hacer es contador igual a contador. Es cierto que podemos hacer incrementarlo en un... pucha, esto podemos hacer. Gracias a los encierros o el closure, yo puedo acceder a esta variable a través dentro de esta función flecha, y este valor se va a mantener y yo puedo incrementarlo, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es console.log para mostrar también en consola el valor del contador. ¿Sí? Y, bueno, me dice, es asignado el valor pero nunca usado. Bueno, ya lo vamos a ver. Mientras voy abriendo la consola para ir viendo qué va pasando. Y lo que voy a hacer ahora es llamar por lo menos a incrementar, a esa función incrementar. OnClick. Uy. OnClick, acá le tengo que pasar también entre llaves, incrementar. Pero yo tengo que pasarle la referencia. No tengo que llamar a la función, sino que yo tengo que pasarle la referencia para que OnClick lo tome y lo ejecute, ¿sí? Entonces, si hago incrementar, vemos que me pone en 1, 2, veo que está incrementándome el valor, pero acá no veo nada. ¿Lo ven? ¿Ven que acá no pasa nada? No se me incrementa el valor, siendo que se lo estoy pasando a contador, al componente, ¿no? Pero no me lo está actualizando. ¿Lo ven?
esto lo que tenemos que hacer es no trabajar directamente, no podemos trabajar directamente con este contador, con esta variable contador, porque no se nos actualiza este componente con el nuevo valor cada vez que le cambiamos el valor desde afuera. De alguna manera nosotros tenemos que avisarle a React de que estamos modificando un valor que va a repercutir en la parte visual. ¿Sí? Acá yo tengo una variable que se está usando, se está mostrando visualmente, y necesito decirle, che, esto cambió, necesito que actualices el valor de esa variable o de la página en definitiva. Entonces nosotros necesitamos un mecanismo para poder nosotros modificar el estado de esa variable, ¿sí? De esta variable en la parte visual. O sea, nosotros queremos decirle que cada vez que la modificamos, que por lo menos nos actualice la página o ese componente que nos hace en la parte visual, que nos muestre el número. Entonces necesito utilizar algo que se llama estados o los hooks de React, que básicamente son funciones que nos permiten hacer algunas cosas. En este caso lo que vamos a hacer, no vamos a utilizar esta variable contador, sino lo que voy a hacer es utilizar, crear un contador, creo que quedaba así. Yo lo que voy a hacer es llamar a esta función. Esta función me va a devolver un arreglo, ¿sí? Por eso lo pongo así, en el que el primer elemento va a ser la variable que yo quiero utilizar, que va a ser en este caso contador, y me va a dar en realidad una referencia a una función que yo voy a poder utilizar para modificar el valor de este contador, ¿sí? Acá React, a través de esta función, que es un hook, me va a permitir a mí modificar el estado de este contador, ¿sí? Voy a utilizar esta variable cuando quiero mostrar el contenido de esa variable, y este contador, esta función, perdón, lo que se va a utilizar es para modificar el valor que va a tener ese contador, ¿sí? Pero primero tengo que traer este useState. Déjenme acordar. Import useState from React. Creo que era así. Acá en incrementar no vamos a utilizar contador, sino lo que vamos a hacer es set contador y le vamos a pasar el nuevo valor, en este caso contador más 1, ¿sí? Un valor más, y contador va a ser la variable que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces esta variable no la vamos a manejar a través de un let o un var, sino que va a ser esta función la que nos va a permitir a nosotros utilizarla, ¿sí? Vamos a poder leer el valor de ese contador, de ese número, y vamos a poder modificarlo a través de esta función, ¿sí? Nos da ese mecanismo. Uno para leer, otro para modificarlo. Entonces nosotros ahora a la hora de incrementar, ahí podemos ver bien el valor que tiene. Acá contador nos da el valor antes de incrementar, ¿sí? Por eso acá tenemos el contador 1 menos. Pero ven que ya puedo actualizar de la parte visual. Yo cada vez que hago clic en incrementar, yo llamo a la función setContador que me la entrega este useState y me permite a mí definir cuál va a ser el nuevo valor que va a tener esta variable. Sí, esta variable contador. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Entonces, si yo quiero hacer la misma función, pero decrementar, es hacer lo mismo, y aquí hacer un -1, y obviamente eh,
Bien. Entonces ahora, cuando yo haga clic en decrementar, me llama a esta función. Va a llamar a la función setContador, que le va a definir un nuevo valor. El nuevo valor va a ser el de contador -1. Y vamos a poder incrementar o decrementar el valor. ¿Sí? Este tipo de funciones que ofrece React son comunes, así que esto lo van a ver todo el día. Cuando ustedes hagan la interfaz web, van a hacer un componente que va a juntar todas por ejemplo, van a tener un formulario donde van a poder hacer la carga de un nuevo producto, y por lo general cada uno de los valores que van a tener de lo que van de los ítems, seguramente van a tener que usar uno de estos, de un useState, para después poder utilizarlo. Después hay librerías extra que permiten facilitar este tipo cuando son muchas las variables, pero por lo menos para empezar, se puede utilizar una por cada tipo de, ¿cómo es? Bueno, me olvidé, de campo, ¿sí? Campo del formulario, cada una de las entradas que ustedes tengan en el formulario. Algo a tener en cuenta y tener cuidado es que a la hora de utilizar eventos de nuestros componentes HTML, por un lado, especificar con llaves. Pero por el otro lado, tenemos que especificar una referencia a la función a llamar, ¿sí? No podemos llamarla a la función directamente, porque esto lo que va a hacer, veámoslo, es empezar a hacer acá me da un error. Fíjense que me dice que recibe un error en el que está tratando de hacer muchos renderizados de la página. Entonces se frena para poder prevenir un bucle infinito, ¿sí? Justamente acá me avisa. Porque cuando yo le paso no la referencia, sino la función, constantemente este va a querer ejecutarla. Entonces nos trae un problema. Así que por seguridad y por defecto, no tenemos que pasarle la función, no hay que llamarla, sino hay que pasarle el nombre de la función que queremos que ejecute, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque puede aparecer esa falla. A veces uno se confunde. Tampoco, por ejemplo, podríamos estar tentados a llamar a esta función directamente desde el onClick. Entonces, no me haría falta. Acá yo lo puse en una función separada porque yo quería mostrar en consola ese valor. Pero si no quiero mostrar en consola ese valor y quiero solamente ejecutar esto, estaríamos tentados a nosotros cambiar esto por setContador y hacer contador +1. ¿Sí? Estaríamos como tentados a hacer eso, pero de nuevo, yo no puedo colocar llamadas a funciones en los eventos HTML, yo tengo que pasarle una referencia, ¿sí? Acá se nos vuelve a disparar el tema de este bucle infinito. Se frena para evitar un bucle infinito, porque si no constantemente nos va a estar tratando de ejecutar esto. ¿Sí? Es un comportamiento interno que tiene React en este caso. Pero si queremos hacer un llamado a este contador, lo que sí podemos hacer
es crear una función flecha adentro, en el que llame a ese contador. ¿Sí? Tranquilamente podemos hacer eso. Eso sí lo podemos hacer. No llamar una función directamente entre llaves, sino poner una función flecha para que haga dentro de esa función flecha el llamado a la función que queremos hacer. Y ahí sí, esto nos va a funcionar como uno espera. ¿Sí? ¿Se entiende? No llamar directamente a la función, sino antes colocar una función flecha, porque si no, entra en un bucle infinito.
Bien. ¿Alguna duda? Por lo menos mínimamente el uso de useState para esto. No. Ujú. Vamos a hacer ahora un componente que pues, para que vayan teniendo forma de cómo ir haciéndolo. Voy a crear un nuevo archivo. Le voy a llamar nombre sencillo. Formulario. Sí, hello. Este componente formulario va a tener, como el nombre lo dice, un formulario en el que vamos a poder pasarle a este formulario un objeto, perdón, un nombre básico, perdón, un valor por defecto, ¿sí? Y cuando le demos submit, que le pueda mostrar, devolver ese valor para que lo pueda utilizar un componente padre, ¿sí? Básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Primero, podemos hacer como una función flecha, una función cualquiera. A veces suelo usar. ¿Cuál prefieren? ¿Que lo hagamos como función o como función flecha? Cualquiera de los dos funciona igual. Función flecha. Sí. Const formulario igual. Ya vamos a ver las propiedades, pero por lo menos para que empiece a tomar forma esto. Y luego export default formulario. Este formulario debe retornar, obviamente, un formulario. Vamos a poner una etiqueta. La película. Una etiqueta que va a ser, por ejemplo, vamos a hacerlo bien sencillo, nombre y una entrada para ese nombre, ¿sí? Va a ser una entrada de tipo texto. Va a tener un nombre, ¿sí? Que puede ser nombre, el ID, sí. En este caso no sé si vamos a usar todo, pero por lo menos se lo dejamos por las dudas. Value, ese sí nos interesa. Por ahora lo vamos a dejar un poco vacío. En realidad vamos a hacer esto. Acá en value lo que puedo hacer es colocarlo como nombre, ¿sí? Para que me tome ese valor. Por ahora lo dejamos así, pero vamos a seguir utilizándolo. Después tenemos apellido de tipo texto, nombre. ¿Sí? Vamos a hacerlo sencillo. Ya vamos a pasarlo como propiedades, simplemente para que lo usemos. Entonces acá tenemos que primero traerlo. Formulario from ./formulario. ¿Sí? Acá lo traigo. Y debajo de incrementar lo voy a poner acá. Bien. Debajo de incrementar me pone, uy, el nombre y el apellido no se lo ve muy bien. Vamos a tratar de por lo menos que salga con un div.
lo menos. Acá el aspecto visual no se preocupen. Pero por lo menos tenemos un nombre y un apellido, ¿sí? Pepe Sánchez. Yo se lo pasé como una constante, ¿sí? Yo lo que quiero es enviárselo como propiedades, ¿sí? Utilizarlo acá en props. Así que yo lo que voy a hacer acá es utilizar props. Yo tengo dos opciones. Utilizar acá props.nombre y props.apellido, ¿sí? Sería exactamente lo mismo. Acá me va a aparecer vacío. Acá hay un error. A ver. Seguramente me va a dar un error porque no le pasé nada. Pero, vamos a ver. ¿Se queja? Ah, ahí está. Ahora me aparece vacío. Sí, porque no tiene nada. Entonces, lo que voy a hacer es pasarle al formulario un valor por defecto. Acá sí yo puedo ponerle de nuevo eso. Sí, ahí yo le pasé. Uy, ¿qué le pasó? Ah, bueno, sí, sí, no, no se va, no, es una precaución nomás. Acá lo que yo le di el valor con el valor de props nombre y props apellido, ¿sí? Le pasé directamente el valor. Ahora lo que yo quiero hacer es, cuando yo hago yo lo que quiero hacer es, sí, voy a tener que manejarlo con estado. Acá lo que tengo que hacer es darle los valores, ¿no? Pero cuando yo empiece a cambiar el valor, en realidad no me deja, ¿sí? Porque por un lado no tiene definida una función y por el otro lado no me deja cambiar ese valor. El valor que yo le puse fue el valor de props nombre. Yo acá lo que tengo que cambiarlo, usar el use state, como hicimos anteriormente, para el nombre, set nombre, use state, y entre paréntesis acá sí puedo pasarle el valor por defecto. ¿Sí? Acá lo que hice, si bien acá se está quejando de que no tengo el use state, pero acá lo que voy a hacer es, como hicimos en el otro ejemplo de incrementar, uso esta función useState no para tener un número que va a ser un contador, que acá le doy el valor por defecto, esto yo no les dije, pero este 0 que yo puse aquí es el valor por defecto que va a tener esta variable contador. Entonces yo voy a hacer lo mismo, pero no para tener en cuenta un número, sino es para tener en cuenta el nombre o el apellido, ¿sí? Yo a través de yo voy a recibir por las propiedades un nombre por defecto y un apellido por defecto, pero voy a utilizar esta función para poder controlar dentro de este formulario la variable nombre y la variable apellido, ¿sí? Cada uno eh, con su propia función para poder modificarlo, ¿sí? Esta variable va a ser para yo poder leerlo y esta función va a ser para yo poder modificar esta variable, ¿sí? Acuérdense que esta variable no la voy a poder modificar, o si la modifico no me va a repercutir en esto, sino que yo tengo que decirle a React, modifícame el valor de tal variable, cosa de actualizar eso que se modifica. ¿Se va entendiendo lo que estoy tratando de hacer? ¿O ya están haciendo la previa para el partido? Sí, sí. Sí, profe. Las dos cosas. Ya le encargo la picada. Ya te conocí ahí. Sí. Ven, acá lo que yo hago es no utilizar el valor directamente de la propiedad, sino que yo utilizo esto que me permite manejar el estado de esta variable, ¿sí? Y el estado de esta variable, lo que yo tengo que hacer es
para manejar el estado de esta variable es yo utilizar una variable para leerla y una, que en realidad es una constante, acá me está diciendo que es const nombre. Un valor constante que no puedo modificar, pero esta función también me lo ofrece esta función para yo modificar el valor de esa variable. Y de paso avisar a React de que me actualice la página para yo poder ver bien, para yo actualizar la parte visual, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es recibir como propiedades el nombre y el apellido, creo un estado para cada uno de esas variables, ¿sí? Uno para nombre y otro para apellido. Utilizo este valor nombre y apellido dentro del componente, creo que esto me permite, todavía no me permite modificarlo porque no tengo una función, pero yo lo que voy a hacer ahora es llamar a una función para cuando me modifique, cuando yo reciba un cambio de esta entrada, ¿sí? Para eso, yo tengo que hacer onChange, ¿sí? Este es el evento que se encarga de recibir cualquier cambio de una variable, de lo que sucede dentro de este componente, del input. Llamo una función que la puedo implementar arriba, si mejor implementarla. Voy a poner nombre onChange como para que se parezca al otro. Voy a hacer uno como una función por separado y otro implementado ahí adentro. Nombre onChange va a ser igual a la función flecha, en el que yo voy a hacer es set, acá me estoy olvidando que es el valor, un evento, voy a hacer set nombre, esta función es event.target.value. Sí. Entonces yo, cada vez que modifique este componente, el componente de entrada de nombre, me va a llamar a esta función nombre onChange, que como una función de evento, yo puedo pasarle el parámetro de evento para que de este evento a este target que va a ser el input, tome el valor que va a ser el valor que va a cambiar. Y eso le mando a setNombre, para que la modificación que haga se la envíe a setNombre. Por las dudas, esto debería funcionar. A ver qué le pasa a esto. Ah, es la segunda, ¿cierto? ¿Ve? Y ahí puedo modificar tranquilamente esta variable que antes no podía modificar esta entrada. Entonces, cada vez que yo hago un cambio, lo que sucede es, cuando hay un cambio, llamo a esta función lo que va a hacer es setear el nombre con el nuevo valor que está teniendo esta variable. Entonces, esto llama a la función que me provee este useState para modificar nombre, entonces me modifica nombre, se modifica esto y me muestra ese cambio. ¿Entienden esa realimentación? Cada vez que yo aprieto una tecla, llamo a esta función para decirle a React que estoy cambiando un valor para que de paso me lo actualice. ¿Sí? Por eso también se va actualizando cada vez que yo voy modificando algo. ¿Está claro eso? ¿Cómo le damos utilidad al useState para cada una de las variables? Sí, profe. Bien. ¿Cómo haríamos? Díganme, yo lo voy implementando acá. Ah, no, lo voy a implementar aquí, es rápido. OnChange. Yo puedo especificar una función para que luego sea llamada. Acuérdense, tengo que especificar una referencia a una función. No llamarla a la función acá. Aquí en el onChange. Acá lo que voy a hacer es llamar directamente al... Va a quedar medio incómodo, pero bueno, vamos a hacerlo. Voy a poner una función flecha donde tengo el event, que puede llamarse E, tranquilamente. Puedo poner el nombre que sea. Y aquí lo que voy a hacer es set apellido e.target.value. Cierro, paréntesis, cierro llave y cierro otra llave.
A ver, acá ya no tengo ningún error. Y ya puedo también modificar cualquiera de los dos. ¿Lo ven? Así quedaría por las dudas. El onChange, yo pongo una función flecha, que básicamente si se fijan en detalle, es exactamente lo mismo que yo hice acá, nada más que está todo en una sola línea. Le puse una econ para no poner event. Cualquiera de las dos maneras lo pueden utilizar. Esto creo que se puede reducir aún más si yo hago esto y esto. Como es una sola línea, puedo llegar a hacerlo. No se va a quejar y esto va a seguir funcionando bien. ¿Sí? ¿Hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, profe. Son equivalentes, digamos, las dos Sí. formas. Sí, las dos formas, la que a ustedes resulten más cómoda, porque tal vez esta nos conviene utilizar si queremos hacer más de un set nombre, queremos hacer otra cosa. También nos conviene utilizar este formato porque vamos a tener más líneas. Utilizar este formato acá como que se vuelve engorroso. Pero si es solamente llamar para cambiarlo, pueden utilizarlo con este formato. Ok, profe. Bien, ahora lo que queremos hacer es, bueno, ya tenemos todo esto, queremos que se ejecute algo para poder, porque esto es un formulario que se va a enviar a una API, ¿sí? Porque puede ser un formulario para crear un producto, ¿sí? En ese caso no tendríamos, las props estarían vacías si queremos crear uno nuevo. Pero si queremos modificar, podemos utilizar este mismo formulario en el que los props podemos pasar los nombres que ya tenemos o los variables que ya tenemos. ¿Sí? Fíjense que esto se le puede dar una doble utilidad. Aquí lo que tenemos que hacer, voy a agregar otro div porque seguramente se va a quejar. Tengo que agregar un botón de tipo submit. ¿Sí? Pongo agregar o pongo, no sé, aceptar algo. Si yo pongo un botón de tipo submit, yo tengo dos posibilidades. Yo tengo dos posibilidades, perdón. Hacer el on click aquí para llamar a una función. O si yo le doy el tipo submit al botón, yo puedo en el formulario hacer el on submit, ¿sí? Llamar al evento este. Cualquiera de las dos maneras es lo mismo, pero a veces conviene hacerlo así porque cuando uno aprieta enter en un formulario, automáticamente se ejecuta ese botón. Se ejecuta esta función. Y acá va a ser una función, por ejemplo, agregar. Puede ser una función flecha que podría ser enviar a la API los valores, ¿sí? Yo acá voy a hacer un console.log lo que quiero mostrar, ¿no? Que va a ser nombre, dos puntos, más nombre, y lo mismo pero con apellido. Sí, algo sencillo, pero tengan en cuenta que esto sería para uno interactuar con la base de datos, ¿no? Con la API, perdón. Entonces, uy.
Tengo Pepe Sánchez y agregar. Uy, me tiró un error, esperen. No le gustó, creo que era... Mm, no le gusta... ¿Cuál era el...? Cuando uno lo utiliza de memoria no se olvida. No, por lo dudas vamos con el otro. ¿Qué pasó, Vamos. profe? Sé que era en Submit, tenía la posibilidad de usar el evento, pero lo voy a usar aquí, no hay problema. Sí, me hace eso por el... Me está haciendo algo que tengo que evitarlo, porque me estoy olvidando cómo era. Para que no se vuelva a renderizar. Sí, creo que era el prevent, que nunca me acuerdo cómo se llama. Sí, está bien lo que estaba haciendo. Bueno, vamos a ver si... Em, ahí está, ¿ven? Este era el evento. Siempre me olvido cuál era. Tengo que agregar esto para que no se vuelva a actualizar la página. Sí, acuérdense cuando vayan haciendo esto, porque van a ver que o no pasa nada o hace otra cosa que nada que ver. Pero... mm, pero on submit... Con un submit también funciona. Recién se me quejó. Claro, ahora sí, ahora sí. Recién le puse este y se me quejaba. Bueno, algo no le gustaba. Bueno, eso es lo que quería decir, que en el formulario yo puedo decir que se me va a ejecutar una vez que yo le haga clic en agregar, aceptar, modificar o lo que sea, el botón que tengan definido que va a ser la acción, ¿sí? Que va a utilizar los datos del formulario. Pero tenemos que definir que un botón es de tipo submit, cosa que cuando uno apriete enter se va a ejecutar esto. Es bueno tener el botón para que el usuario pueda utilizarlo, ¿no? Bien, esta es una posibilidad. Nosotros llamar a una función que está aquí adentro del formulario para utilizar estos datos, ¿sí? Es una posibilidad. ¿Hasta ahora se entiende lo que hice? ¿Cómo creé este formulario? Sí. Bien. Hay otra posibilidad. Yo aquí lo que hago es que cuando el usuario cargue, ingrese los datos en mi formulario y haga clic en agregar, me va a ejecutar esta función, pero esta función está dentro de mi componente formulario. Yo lo que quiero, porque quiero hacerlo así, es que se me ejecute una función en app. Yo quiero que esta función agregar no forme parte del formulario, porque este formulario lo único para que lo quiero utilizar es como una plantilla de entradas, salidas, hacer verificación de que los datos están bien cargados, de que es texto lo que quiero ingresar, de que es número lo que quiero ingresar,
de que sean propiedades, de que sean entradas requeridas, o sea, esas verificaciones las quiero hacer dentro del formulario. Pero a la hora de utilizar esos datos para llamar una API, no lo quiero hacer dentro del formulario, lo quiero hacer en el objeto padre, de formulario, ¿sí? Para ello, puedo hacer lo siguiente. Aquí lo que voy a hacer es comentar esta línea para dejarla, para no perderla y si la necesitan hacer así. Yo puedo poner, en lugar de agregar, yo puedo hacer que sea on. Voy a poner yo lo que voy a hacer, acá se va a quejar. Yo lo que puedo hacer es especificar una propiedad que tendría que ser una referencia a una función. ¿Para qué? Para que en lugar de llamar al agregar que está aquí, que llame a la función agregar que me pasaron por propiedad. Que eso lo voy a tener que hacer aquí arriba. Yo aquí le digo que agregar, ¿sí? O mejor dicho, para que concuerde como que es un evento on agregar, sea igual a agregar. Entonces yo lo que hago es esto que está aquí, lo copio, lo pego aquí. Aquí lo que voy a hacer. Simplemente para diferenciarlo con el otro. Acá se va a quejar porque siempre se queja de algo. Porque un agregar no está. Yo lo tengo como agregar. Pero aquí. Un agregar. Aquí tengo que pasarle los valores. Ah, sí, voy a modificar algo. Sí, tengo que primero llamar a esto para que no me haga lo que está haciendo. Necesito hacer esto y hacer un props.onAgregar y le puedo pasar como un objeto lo que quiero enviar. Entonces hago así. Después aquí lo que hago es poner usuario para darle un nombre. Esto no me hace falta. Usuario. Ahí está. ¿Qué le pasó? Agregar, agregar. Referencia. Formulario. Agregar. Bien, ¿qué le está faltando? ¿Qué no le gusta? Pero vamos. Ahora sí. F5 era. Ahí está. ¿Ven?
Entonces yo cuando hago, ¿qué es lo que hice? En el formulario yo puedo llamar a agregar, que yo comenté originalmente esta línea, que es hacer lo que tengamos que hacer dentro del objeto agregar, o lo que podemos hacer es llamar a otra función que haga este prevent, que no me refresque esto, y llamar a una función que nosotros le pasamos como propiedad, y a esa función le vamos a devolver el valor de nombre y apellido, que son los valores que va a tener, que vamos a estar modificando dentro de mi formulario. ¿Sí? Se lo paso como objeto. Esto que está entre llaves es un objeto. Ese objeto yo le pongo como nombre usuario, y acá en app, al formulario que le paso los valores por defecto de nombre, apellido y después un evento que le voy a pasar una referencia a una función, que es esta. Y este onAgregar me va a recibir el parámetro usuario, y ese usuario es justamente el nombre y apellido como lo tengo acá. Lo recibo como un objeto. Entonces este objeto ya lo puedo utilizar, por ejemplo, para hacer un post en la API. Ya lo tengo ya formateado para enviarlo como cuerpo de una API. Entonces yo utilizo el formulario para darle la forma al formulario, para hacer las verificaciones que tenga que hacer para cada campo. Y a la hora de querer interactuar con la API, no lo haría desde el formulario, sino que lo haría desde el componente padre, desde este, por ejemplo. ¿Sí? En el cual aquí tengo un poco más limpio el código, porque aquí tengo el formulario que voy a utilizar para crear un nuevo componente o modificarlo. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un componente, el de arriba, para vacío, ¿sí? Y que va a ser para agregar, y puedo uno, acá lo puedo llamar submit, para que sea más genérico. ¿Sí? Puedo tener esto, un formulario vacío que es para crear uno nuevo, y puedo reciclar el mismo formulario para después utilizar otro formulario que se va a utilizar para modificar los campos, ¿sí? Y esto llamarlo, y después esto utilizarlo para hacer llamadas a la API, este para hacer un post y este para hacer un put, por ejemplo. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Le encuentra sentido? ¿Se volvió más complejo de lo que debía ser? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo tienen en formulario? Así. ¿Ven? Estas funciones por si necesitamos hacer un llamado dentro del formulario, pero si queremos atender o trabajar con la API fuera del formulario y utilizar el formulario solamente para cargar los campos, lo puedo utilizar de esta otra manera. ¿Sí? En llamar desde el formulario a una función que me pasaron como propiedad con los parámetros finales que va a tener ese formulario. ¿Sí? Eso también puede ser. ¿Sí? Esta es una otra manera que podemos hacer, ¿no?, el trabajo. Bueno, se lo hice un poco más largo de lo que debería ser, pero es para que vean un ejemplo de cómo usar este estado para los formularios, que seguramente lo van a utilizar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Ujú. Sí, cuesta si no lo ponemos en práctica, porque realmente va a ser más complejo de lo que es. Pero bueno,
Yo les subo este código para que ustedes lo puedan probar, ¿sí? Para el que lo quiera probar. Y de aquí nos vamos a ver el lunes feriado, así que nos veremos el día viernes de la semana que viene. Ahí más o menos ya tienen que tener definido el uso de qué base de datos tienen, tener ya más o menos la mitad de la API hecha, por lo menos, o casi toda, para tenerla lista el lunes. Y vamos a seguir viendo en función de lo que avancen con Jorge, de cómo podemos implementar, llamar desde React a la API. Si la tenemos lista, mejor. Si no, vamos a tratar de hacer algo aquí para hacerlo desde React, ¿sí? Y tal vez veamos, pero capaz que no sé si tendremos tiempo, para mejorar un poco el estilo visual de la página. Pero bueno, eso ya lo vemos en la clase que viene, en función de los tiempos. Bueno, nos vemos el viernes de la semana que viene. Trabajen sobre la base de datos y la ¿cómo es? Y bueno, no me sale. Y el API, así por lo menos tienen algo listo. Y después vemos cómo seguimos con el tema de React. Bueno, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos y feliz día al padre a los que son padres. Y ya. Bueno, pues, ¿usted es padre, profe? No. Ah, No, bueno, si no, no podría estar dando clases y cuidar. Sería complicado. Bueno, profe, buen fin de que descanse. Nos vemos. Buen fin de. Buen fin Nos de... vemos, profe. Que ande bien, profe. Y se subió. Listo. Ya está el código subido. Nos vemos.